Recording in progress. Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan ustedes? ¿Alguien quiere una seña? Sí, se oye. Sí, se oye bien. Shalom a todos. La idea nuestra es poder comenzar. Ahora sí. Shalom a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de cada uno de los horarios según donde estamos. En Israel en estos momentos es de noche, así que buenas noches para todos aquellos que estén en la zona de Latinoamérica, que tengan todos muy buenas tardes. La idea nuestra es poder prepararnos para la festividad de Pesaj. Siendo así, una de las complicaciones grandes que podemos llegar a tener, o uno de los desafíos grandes que podemos llegar a tener en estos días, la idea nuestra es estar lo más preparados posibles y llegar a la festividad de Pesaj siendo gente absolutamente libre, sin sentirnos como esclavos. Así que, antes que nada, todo aquel que esté dispuesto o tenga ganas, invitado más que nada a abrir la cámara. Estamos todos en casa, el Zoom sigue funcionando, así que la idea sería poder trabajar en conjunto y poder ver. Así que los invito a que en estos próximos shiurim, que comienzan hoy y siguen las próximas 2 semanas, los días martes, podamos prepararnos directamente para la festividad de Pesaj de la mejor posible. Vamos a dividir el shiur en 2 partes. La primera va a poder ser la presentación de cómo debe funcionar el shiur, y la segunda parte del shiur va a ser dedicada más que nada a preguntas técnicas que puedan llegar a tener, teniendo en cuenta que cada uno pregunta desde un punto distinto del país, o del mundo mejor dicho, y cada uno puede llegar a tener preguntas que son prácticas del país, y no a todo vamos a poder responder, pero la posibilidad o las ganas nuestras nuestra intención es poder responder a la mayor cantidad de preguntas posibles para todos nosotros. Así que les comparto la pantalla antes que nada para poder mostrarles con qué vamos a trabajar. Y no, acá está. Bien. ¿Ven ahí la pantalla que está compartida? Lo que pueden ver es la presentación o la tapa
de una guía práctica para Pesaj que a mí me tomó aproximadamente 10 años poder escribirla, incluyendo todas las partes necesarias para la preparación, tanto espiritual como técnicas del Seder, teniendo en cuenta que nos dividimos en las mayores cantidades de posibilidades de lo que tiene que ver con costumbres, en lo que sean Ashkenazim, Sfaradim, así que la idea nuestra será poder llegar a la mayor cantidad de personas y la mayor cantidad de costumbres, todo en base a lo que nos permite el tiempo y ustedes tengan ganas de preguntar. Así que comenzamos antes que nada. Pesaj. ¿A alguien le da miedo prepararse para Pesaj? Podemos llegar a decir que Pesaj es uno de los mayores desafíos del pueblo judío, que salimos de Purim, de la alegría de Purim, llegamos inmediatamente al mes de Pesaj, que nos, por decir así, nos ponen cierta presión de no entres con Hametz, ¿qué hacemos con los mishloach manot que quedaron? Trajeron más Hametz, no comas más, no traigan más Hametz, entra a esta habitación, no entra en esta habitación, ¿qué hay que limpiar? ¿Qué es lo que no hay que limpiar? ¿Hay que comprar todo? ¿No hay que comprar todo? Solo para que entendamos hasta qué punto podemos llegar a entender en el punto de Pesaj o en las posibilidades de cuál puede llegar a ser la locura que ocurre en el mundo en Pesaj. Se cuenta la historia que en cierta ciudad del pueblo de Israel, en cierta ciudad de Israel, que era el Pesaj, una persona se le rompió la valla de la pileta del baño. Y el Malazot se rompió. Hay que cambiarla antes de que entre Pesaj. Se encuentra con dos personas en la calle corriendo con una pileta, que en la pileta pesa aproximadamente 10 kilos. Se encuentra con dos personas en la calle y dice, ¿quién dice que hay que cambiar? ¿Quién dice que hay que cambiar? Para poder entender si hay que cambiar una pileta en Pesaj o no. Así que obviamente que no es algo verdadero, pero la idea es entender que Pesaj es la festividad de la libertad. Y debemos poder llegar a Pesaj sin sentirnos que seamos esclavos. Najón es desafiante, no estamos acostumbrados, pero si lo vemos en una retrospectiva histórica, el Beit HaMikdash funcionaba casi absolutamente todo el año limpio de Hametz. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Excepto dos tipos de korbanot, korban, todá y otros más de los korbanot, que se traían de vez en cuando. Todos los korbanot que funcionaban en el Beit HaMikdash eran Hametz. ¿Podía funcionar el Beit HaMikdash tanto con Hametz como Matzah? Sí, no es problema. Una vez que una persona está acostumbrada y tiene cuidado de cómo comportarse, no hay ningún tipo de problema de cómo debe funcionar. Así que antes que nada, Pesaj. Si queremos definir cuál es el glosario que vamos a poder trabajar, primero y principal, hay que entender que Pesaj tiene conceptos generales que llegan a todo lo necesario en Pesaj. Esto quiere decir tanto a la parte de casualización como a la parte técnica de la comida y el comportamiento de la casa. Si nos fijamos en los puntos que vamos a tratar, la casualización de la cocina en Pesaj es la primera y principal, que abarca un montón de temas, cuáles son las características básicas de la casualización, qué se puede cayerizar y qué no se puede cayerizar, cómo hay que cayerizar cada una de las cosas. ¿Me conviene cayerizar? A veces el costo de cayerización, no costo solamente en efectivo, sino que un costo de tiempo puede ser mucho mayor a cambiar algún elemento y de esa manera generarme una gran dificultad en todo lo que tiene que ver con la preparación para Pesaj. Kelim, que en los utensilios que pueden ser, que han sido utilizados en frío, en caliente, que sean de arcilla, de vidrio, de plástico, de metal, de acero inoxidable. ¿Hay alguna diferencia entre todos estos tipos de utensilios? La respuesta va a ser obviamente sí. Y la idea es que podamos entender a qué punto. Así que los invito. Primero y principal, ¿alguien sabe si se puede caserizar todo? Shalom, Rabino. Creo que el plástico ¿Sí? no se puede cacherizar. No te escucha, Mijael, si estabas hablando, no se escucha. ¿Me escucha, Rabino? Sí, te escucho. Ya, estaba diciendo que el plástico no se puede cacherizar. Antes que nada, según ciertas
ciertas costumbres, ciertos poskim. ¿Tienes razón? Según ciertos poskim, no. Para que entendamos lo siguiente. Si tuviésemos la posibilidad de agarrar toda la casa con una grúa, introducirla en un líquido que se llame no apto para la comida del perro, se convertiría toda la casa en un kasher le pesaj de principio al final y podríamos ahorrarnos un gran trabajo, pero no trabajamos de esa manera. Para poder llegar a ser libres y poder disfrutar de la festividad de Pesaj, hay que saber que hay que trabajar. Hay que trabajar no esforzándose de más, sino que hay que trabajar en lo que es correcto. El primer punto es los utensilios que fueron utilizados en frío. ¿Qué puede llegar a ser utilizado en frío? Un vaso, incluso un vaso de vidrio, de cerámica, de metal, de plástico. Todo lo que sea utilizado en frío puede ser caserizado sin ningún tipo de problema. ¿Cómo? Limpiándose bien, lavándose bien. Todos los utensilios utilizados en frío que no fueron o no estuvieron en contacto con elementos calientes pueden ser cayerizados sin ningún tipo de problema. La pregunta ¿es recomendable cayerizarlos o no? Antes que nada, antecedamos algo y digamos lo siguiente. Si una persona dice, no quiero cayerizar los elementos porque no confío en la cayerización, no confío en lo que permita la halajá cayerizar y quiero cambiar los elementos porque no confío, tenemos un gran problema. Debido a que la Torá en sí misma nos determina qué elementos se pueden cayerizar y qué elementos no se pueden cayerizar. Quiere decir, desde la Torá tenemos permiso de cayerizar elementos. Y eso es, sin ninguna duda, para todos los poskim. La diferencia es qué elementos sí podemos y qué elementos no podemos cayerizar. ¿Qué quiere decir? Elementos que hayan sido utilizados en frío, como dijimos antes, solamente frío, no hay ningún problema. Se lavan bien con agua caliente, se pueden utilizar en Pesaj. Obviamente que estamos hablando de elementos que tienen que estar intactos. Elementos que tienen rajaduras o que estén rotos por algún lugar y pueda llegar a haber entrado algún tipo de hametz por ahí adentro, no vamos a cayerizarlos. Retomando lo que trajimos antes, en todo lo que tiene que ver con si confío o no confío en la cayerización, aquella persona que diga, a diferencia de no confío, dice, yo prefiero no cayerizar elementos y cambiar toda la vajilla. ¿Por qué? Por honor a Pesaj, por honor a Yom Tov, porque tengo kelim más bonitos y puedo llegar a utilizarlos como corresponde en Yom Tov, en la festividad de Pesaj. Excelente. Excelente. En ese sentido, no hay ningún problema de que la persona cambie los elementos en Pesaj. No por no confiar, no porque no esté de acuerdo con lo que dice la Torá, sino porque le parece que es un mayor zhut para el Hag, que es un mayor kabod, un mayor honor para la festividad de Pesaj. Toda aquella persona que pueda cambiar los elementos para Pesaj por este tipo de concepto, de que quiere enaltecer el Hag, bienvenido sea. Toda aquella persona, retomando lo que dije antes, que quiera cambiar los elementos de Pesaj porque no confíe, tenemos un gran problema. Así que todos los elementos que hayan sido utilizados solamente en frío, como ser metal o vidrio, pueden ser cayerizados sin ningún tipo de problema. Con respecto a la arcilla, que en elementos lo que se llama en hebreo jerez, o arcilla o cerámica, elementos que hayan sido utilizados en frío también se pueden cayerizar. El ama, que hoy en día la mayoría de los keilim, de los utensilios que tenemos nosotros en casa, que sean de arcilla, no son solamente de arcilla, sino que son de arcilla recubiertos en un proceso que se llama glasurados o glazer, según en donde se haga, y son considerados de alguna manera también como vidrio. Con lo cual hay que tener... Perdón, Sí, ¿es la cerámica? cerámica, arcilla, esos son los elementos.
¿Ceder? Ok. La mayoría de la cerámica que tenemos hoy en día en casa son elementos que vienen con una cobertura de vidrio que se llaman glasurados. Se pueden cayerizar, pero hay que tener muy en cuenta que los elementos que son glasurados o que vienen con esta cobertura de vidrio, en muchos casos tienen ciertas rajaduras por haber sido utilizados o haber sido algún tipo de golpe o algo, y ahí puede llegar a entrar hametz. ¿Se puede quitar todo el hametz que hay afuera? Sí. Si el elemento nunca fue utilizado en caliente, se lava bien con una esponja nueva, agua y jabón, agua caliente y jabón, y de esa manera quedan aptos para ser utilizados en Pesaj. ¿Ceder? Esos son los elementos que hayan sido utilizados solamente en frío. ¿Qué pasa cuando los elementos no hayan sido utilizados solamente en frío, sino que hayan sido utilizados en caliente la mayor cantidad de veces? Aquí empezamos en la gran diferencia. Cuando utilizamos en elementos calientes, va a cambiar. Si han sido elementos de cerámica, arcilla o jerez, como se llama en hebreo, vidrio o metal. Y plástico, obviamente, también. ¿Qué quiere decir esto? Elementos que hayan sido utilizados en caliente, que sean de arcilla, ¿sí?, no pueden ser cayerizados para Pesaj. Estamos hablando más que nada de platos. No cayerizaremos estos elementos para Pesaj, sino que trataremos de cambiarlos. Incluso hoy en día se pueden llegar a comprar platos descartables que tienen una muy buena calidad y se ven bastante bonitos en la mesa del Hag sin ningún tipo de problema. Estos son los elementos que son solamente de arcilla. Elementos que hayan sido cayerizados, que hayan sido de metal o vidrio, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Vidrio, solamente vidrio se puede cayerizar. El vidrio por lo general no se puede utilizar en caliente. Todo elemento que sea de vidrio que llegamos a utilizar en caliente hoy en día es más que nada Pyrex. Y Pyrex no es vidrio. No es el vidrio que hablaron Jajamín, sino que Pyrex, tenemos una discusión entre los poskim, si es un elemento de vidrio y no hay problema en cayerizarlo, o si es considerado un elemento que sea de arcilla y no se puede cayerizar. Así que en este sentido sí vamos a encontrar una diferencia entre los poskim, más que nada poskim ashkenazim, la tendencia es no cayerizar el Pyrex, y poskim sfaradim tiene una mayor tendencia a permitir la cayerización de Pyrex. Los poskim ashkenazim que no permiten cayerizarlos así nomás, lo que dicen es, ok, en vez de decir no los cayericemos del todo, se pueden cayerizar de una forma especial, que es haciendo el proceso de cayerización 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Lo que dicen los poskim son, lo que dicen los poskim es lo siguiente. Una vez no alcanza para sacar todo lo que está dentro del cli, todo lo que pueda llegar a haber absorbido el cli, sino que lo que tenemos que hacer es sacarlo y volver a sacar y estar completamente seguros de que todo lo que había dentro del cli salga afuera y este cli va a estar permitido usar en Pesaj. La gran pregunta que aparece aquí es, ¿por qué tenemos que hacer toda esta este gran trabajo para poder cayerizar kelim? Jajamim nos enseñan de que todo cli que haya sido utilizado, dice lo siguiente, que voló, kaj polto. Como absorbe, también lo puede expulsar. ¿Qué quiere decir? El cli que se utiliza en caliente, por ejemplo, si ponemos una olla de metal en el fuego, ¿qué pasa con la olla? Se calienta. Quiere decir que tiene un tipo de transmisión. El proceso de calor genera un tipo de transmisión de los elementos que están adentro de la olla, del contenido de la olla hacia lo que se llaman las tfanot, las paredes de la olla. Y ahora las paredes de la olla tienen adentro hametz. Y si tiene hametz y queremos poder llegar a utilizarlo en Pesaj, hay que primero quitar todo ese hametz y sacarlo hacia afuera para que la olla esté completamente limpia en Pesaj. ¿Por qué? Porque todo elemento que sea utilizado en Pesaj, si tiene incluso una milésima parte de hametz
en su interior se considera que todo el kli, que todo el utensilio es hametz puro. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es estar completamente seguros de que no hay nada de hametz dentro de esta olla. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, seguimos adelante. Dijimos, los utensilios que han sido utilizados en frío. Disculpe, Raf, Sí, ¿podría dime. hacer una pregunta, por favor? Por favor, dime. Sí, cuando un plato, porque no me queda muy claro el concepto de en caliente y en frío. Cuando un Ok. plato no se pone al fuego, pero yo sirvo una comida que ha estado al fuego y está pues templada, ¿eso se considera caliente o se considera frío? Excelente pregunta y es justo a lo que voy a referirme en estos momentos. Beseder, para poder entender cómo funciona la Salahot en Pesach, hay que entender algo. Uno de los conceptos que nosotros utilizamos mucho en Shabbat es Kli Rishon, Kli Sheni o incluso Kli Shlishi. Kli Rishon es el elemento que estuvo en contacto directo con el fuego o con el calor. Por lo general puede ser una olla, una asadera, una fuente que estuvo dentro del horno o que haya estado en algún tipo de parrilla directamente en contacto con el fuego. ¿Ok? Estos se llaman elementos que son Kli Rishon y la cayerización de este tipo de elementos es una forma muy distinta. La cayerización de elementos que son Kli Sheni o Kli Shlishi, que es Kli Sheni o Kli Shlishi. Kli Sheni es un Kli, es un recipiente, un utensilio que nosotros utilizamos o le pusimos adentro comida caliente o lo metimos adentro de comida caliente. Por ejemplo, un plato no va directamente al fuego. Najón, que muchas veces lo utilizamos en el microondas, pero dejando el microondas de lado. Ceder, el plato que nosotros podemos llegar a poner comida caliente o una cuchara, por ejemplo, de sopa que entra incluso adentro de la olla. Ceder, en el momento en que nosotros utilizamos el elemento como Kli Rishon, que estuvo directamente en contacto con el fuego, la forma de cayerización de ese elemento es una forma que es mucho más exigente y nos obliga a hacer un mayor trabajo para cayerizar. Un plato que nunca estuvo en contacto con el fuego, lo podemos lavar con agua bien caliente, jabón, detergente, y de esa manera podría llegar a quedar cayerizado. ¿Queda clara un poco la diferencia entre el plato y la olla? A diferencia de los platos o los vasos, por ejemplo, un vaso en el cual una persona toma café. Una persona que toma un café en un vaso tanto de vidrio o de metal o de plástico, la forma de lavarlo es con agua caliente. ¿Por qué? Porque el vaso lo máximo que puede llegar a tener es agua hirviendo, que pusimos agua hirviendo adentro. Y de la misma forma en que lo utilizamos, podemos llegar a cayerizarlo. Si pusimos agua hirviendo adentro, podemos llegar a poner agua hirviendo dentro del vaso y de esa manera cayerizarlo. A diferencia de esto, una olla o una fuente que estuvo en contacto directo con el fuego, no podemos cayerizarlo de esa manera. Primero y principal, todo elemento que haya estado en contacto con el fuego tiene que estar bien limpio. Ollas, sartenes o fuentes que hayan estado dentro del horno o en contacto con el fuego, siempre puede llegar a quedar algún tipo de resto de comida pegado, y lo primero que debemos hacer es limpiar absolutamente todo esto. Una vez que limpiamos el elemento y no queda ningún tipo de resto de comida pegado en este elemento, en este cliente, en este utensilio, pasarán 24 horas sin que esté utilizado y de esa manera se puede llegar a cayerizar. Ollas se pueden cayerizar por medio de agalá. ¿Qué quiere decir agalá? Agalat keilim es un concepto alágico que nos implica que agarramos una olla bien grande con agua hirviendo. Se acostumbra a poner unas gotas de detergente adentro para que hierva más rápido, e introducir la olla que nosotros usamos directamente al fuego todo el año dentro de esta olla hirviendo. Se la introduce, se la quita, y de esa manera la olla queda lista y limpia para Pesaj para poder utilizar. ¿Se puede hacer esto en casa?
Si yo no tengo una olla bien grande, sí, se pone en la primera en la olla mía agua hasta arriba de todo, con una gota de detergente, se la hace rebalsar por todos lados, y de esa manera la olla queda cayerizada para Pesaj. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, sigo adelante. Sí. Una pregunta. En caso de negocios, ¿cómo haría? ¿Qué quiere decir? ¿Negocios para la venta o negocios de consumo de comida? Sí, consumo de comida al público. Negocios de consumo de comida al público, negocios que tienen supervisión rabínica, viene el Rab y tiene que cayerizar todo el negocio. Para cada uno de los negocios es distinto uno de otro. Un negocio, por ejemplo, de cayeriz que vende pastas, por decirlo así, es muy difícil, casi imposible cayerizarlo. Un negocio que puede llegar a vender hamburguesas o carne o ese tipo de comida, es más fácil cayerizarlo, pero de todas maneras un negocio, debido a que el negocio tiene que tener responsabilidad no solamente de sanidad, sino también de kashrut para el resto del público, el rabino que da la supervisión para el negocio tiene que encargarse de determinar, según lo que se utiliza en el negocio, qué es lo que se puede utilizar en Pesaj y qué es lo que no se puede utilizar en Pesaj. Y si, puede ser que el Rab diga, el negocio no se puede cayerizar para Pesaj. ¿Ceder? Gracias, Rab. No hay por qué. Siempre tiene que ver en cuenta, siempre tiene que haber una persona que tome más que nada responsabilidad, debido a que estamos hablando de un lugar público para el resto de la gente. ¿Ceder? Así más que nada funciona. Así que retomo. Rabino, disculpe, Sí. para reafirmar un poco la información. Todo lo que son vasos de vidrio, copas, simplemente se lavan y se lavan con agua caliente y ya, nada más. Se pueden lavar con agua caliente, agua bien caliente estamos hablando, no tiene que ser agua hirviendo. Vasos y copas de vidrio que hayan sido utilizados con bebidas frías, se pueden lavar con agua caliente, se agarra una esponja nueva, cheddar, detergente sin problema kasher de Pesaj, que se lavan bien, se enjuagan bien, no se utilizan 24 horas, se los enjuaga con agua caliente y quedan listos para Pesaj. Ok, y lo que son las ollas, dice, se ponen a hervir con agua, detergente y que ella rebose sola y se riegue. Exactamente. ¿No hay que llevarlas a la tevila? No, hay dos cosas. No. Tvilá tiene que ver con el tema de Tumá Betahara, no tiene que ver, hay dos cosas. Tvilá es una cosa, Agalat Kerim es otra cosa. Pero después de eso, ¿no hay que llevarla? No. No. A la tvilá se lleva. La halajá dice lo siguiente: todo utensilio de vidrio o metal, y se acostumbra también de arcilla, que haya sido creado por una persona que no es judía, tiene que pasar por la mikve. Esa es la tvilá. ¿Ceder? Se lo lleva antes de utilizarlo, y si una persona se olvidó, lo lleva después de haberlo utilizado sin ningún tipo de problema. Lo lleva a la mikve. Si es de metal o de vidrio, se hace tvilá con brajá. Si es de arcilla, se hace tvilá sin brajá. ¿Ceder? Se lo sumerge en la mikve completamente de principio hasta el final. Tiene que estar obviamente limpio, se le quitan todos los tipos de etiquetas de precios que pueda llegar a tener. Y ese kli queda taor, queda puro para ser utilizado. Eso no quiere decir que el kli esté kasher. Son dos conceptos. Taor es un concepto, taor contra tamé, y el otro es kasher y taref. El concepto de pesas que hablamos por lo general es de kasher. El concepto que tú, Sara, nombraste, el concepto de mikve, es el concepto de taor, pero es un concepto que se aplica en todo el año, no solamente en Pesaj. ¿Ceder? Con respecto a las ollas, si hay alguien que puede llevarlos a hacer Agalat Kelim en un lugar institucionalizado, ¿ceder? En Israel, en casi todas las ciudades hay lugares que la gente puede ir, llevar todos los Kelim
siempre hay una persona, hay un rab que conoce todas las alajot y se encarga de hacer todo el proceso. Si una persona no lo puede hacer a nivel general y lo quiere hacer en casa y conoce las alajot, no hay ningún tipo de problema. Lo puede hacer sin tener problema, sin tener la necesidad de llegar a hacerlo en algún lugar así, sino que lo que hace es, lo hace en casa, limpia bien la olla, no la utiliza por 24 horas, y una vez que no la utilizó por 24 horas, la pone a hervir al fuego, con unas gotas de detergente, la olla rebalsa. Tengan mucho cuidado, que por lo general el detergente hace mucha espuma cuando hierve, y si una persona se acerca sin cuidado puede quemarse. No olvidarse que estamos hablando de agua hervida. Y en base a eso, la olla queda cacherizada y lista para Pesaj. Obviamente que estamos hablando de una olla que tiene que estar completamente limpia por dentro y por fuera, y sin ningún tipo de resto de comida pegada. Ceder, eso es con lo que corresponde a ollas. Cacherización de cubierta. Sí. Rab, perdón. ¿Y cuánto tiempo debe de hervir la olla? ¿Cuánto La olla tiempo tiene debe que de estar hirviendo? La olla tiene que estar burbujeando. Una vez que la olla burbujeó y tiene las 2 gotas de detergente, toda esa espuma rebalsa. Vale. Entonces, simplemente cuando empieza a rebasar, ya está. No hace falta que esté hirviendo un rato ni nada. Es correcto. No es necesario que hierva ni 5 minutos, ni 2 minutos, ni 3 minutos. En el momento en que rebalsa es el momento en que el agua que rebalsó cacherizó la olla por fuera. Sí, en el caso de que una persona se dé cuenta que el agua que rebalsó no llegó a todas las puntas de la olla, lo que Se repite. ¿Cómo? Se repite otra vez. Se puede repetir, pero si no llegó la primera vez, muy probablemente tampoco la segunda vez pase. ¿Por qué? Porque las ollas, por lo general, hay ollas que son grandes. Lo que se puede hacer es, se pone a hervir agua en un jarrito, en una cumcum, en una pava eléctrica, y se tira agua por fuera, por todas las partes de la olla por fuera. Y de esa manera, la parte interna quedó cacherizada por el hervor, y la parte externa queda cacherizada por todo lo que hicimos con el agua que tiramos de la pava hirviendo. ¿Ceder? Es importante que toda la olla, tanto por fuera como por dentro, esté en contacto con agua hirviendo para expulsar todo el hametz que pueda llegar a tener adentro. Y otra pregunta. Elena, dame un segundo que hago una cosa más. La tapa de la olla también tiene que ser cacherizada. Y ahí es el punto en el cual podemos llegar a tener alguna duda, que en el asa, por donde se agarra la olla, tenemos que tener mucho cuidado de que no queden restos de comida pegada. Exactamente se hace lo mismo como hicimos con la olla. Obviamente que poner a hervir la tapa de la olla no se puede. Se la puede llegar a sumergir en una olla más grande, o se le puede verter por encima agua hirviendo desde una pava en el momento en que hirvió. Ceder. Y de esa manera también la tapa de la olla queda cacherizada. Ahora sí, puedes preguntar. Perdón. El tema de los vasos. Porque Sí. ha dicho que cuando están, que en ese vaso no le ha entrado ningún líquido caliente, sino que solo se ha consumido en frío, se lava con agua caliente, jabón, un estropajo limpio y ya se queda kasher. Pero si es Kli Rishon, que sí que le ha caído agua caliente o se ha hecho un té o cosas así, ¿es igual el mismo proceso o es diferente? No. Kli Rishon dijimos que es un Kli que estuvo en contacto con fuego directamente, o fuego o adentro del horno. Ningún vaso. Sí, porque si yo hago un té y vierto agua hirviendo en el vaso. Vertir agua hirviendo adentro del vaso no quiere decir que el vaso haya estado arriba del fuego. Vale. ¿Entiendes? Si tú pones agua caliente adentro del vaso, quiere decir que el vaso es Kli Sheni. Vale. Perdón. Con lo cual, para poder kasherizar el vaso que fue Kli Sheni, que tuvo agua caliente, se lo limpia bien con agua y jabón, y se le hace, o a galá, se lo sumerge en una olla con agua hirviendo, o se le puede vertir agua de una pava hirviendo, eléctrica o a gas, y de esa manera queda cacherizado. ¿Queda claro, sí? Perfecto, muchas gracias, Rab. Ok. Rab, perdón,
Yo Sí. también tengo una pregunta. El estatus de la olla en donde se hace, donde se sumergen los kilim, entonces esa olla ya queda no de pesa, ¿cierto? Si tú agarras una olla de hametz y quieres sumergir kelim adentro para hacerlos cayerizados, ¿esa es la pregunta? ¿Qué pasa con la olla? Sí, la olla tendría que ser le pesaj y al sumergir algo no pesaj para convertirlos de sí, esa olla queda ya no apta para pesaj, ¿es así? No, no necesariamente. Cuando vamos a utilizar una olla para hacer agalá, siempre agarramos la olla más grande que tenemos. Sí. Y primero y principal lo que hacemos es ponerle a hervir agua, que tenga agua hasta arriba de todo, ponerle a hervir con unas gotas de detergente. Ya, Con lo primero cual la olla misma cacherizamos ya queda esa. kasher para pesaj, y todo elemento que pongamos adentro para cacherizar, queda kasher de pesaj y no hay ningún problema. Y el estatus después quedaría igualmente apta de pesaj, o sea, no es que se descacherice por eso. Exactamente. En tanto y en cuanto el agua esté hirviendo, en tanto y en cuanto el agua esté hirviendo en el proceso de ebullición, y pongamos kelim adentro, incluso que los kelim hayan tenido hametz adentro, la olla no puede absorber el hametz y sigue quedando ksherá le pesa. Entonces, ¿cómo hacemos? Una vez que sumergimos un kli dentro de esta olla, una vez que lo sacamos de la olla, lo pasamos por agua fría. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto el elemento esté caliente, puede volver a absorber hametz. Si ya lo pasamos por agua fría, el elemento se enfrió, dejó de absorber. Correcto, muchas gracias. No hay por qué. Rap, otra duda. ¿Y si Sí. la olla es nueva, también tengo que ponerla a hervir hasta que burbujee? Si la olla es nueva que nunca la usé, Ujú, en nueva, teoría ya la olla es parve, no tiene ni hametz, ni kasher de pesaj, ni nada, puedes hacer todo lo que quieras. Se la Ajá. lleva a la mikve, en este caso sí, como preguntaba Sara antes, se la lleva a la mikve antes de utilizarla, y una vez que se la lleva a la mikve se puede utilizar. Perfecto, Obviamente gracias. que todo el utensilio nuevo que una persona compra a casa, siempre es bueno lavarlo antes de utilizar. ¿Ceder? Pero eso es un tema distinto. Sí, claro, gracias. Pregunta Rap. Sí. Mi caso, bueno, acá en negocio yo podría descartar todo lo que es ollas y llevar todas las ollas a hacer mikvé también para empezar de nuevo. Obviamente que siempre se puede empezar de nuevo. Si una persona tiene elementos en la casa o en un negocio o en donde sea, que incluso hayan sido utilizados con elementos que no son kasher, que hayan sido incluso taref, todo se puede kasherizar. Es una de las grandes condiciones que nos permite la Torá, que es siempre tener la posibilidad de corregir. Pasa más de una vez que incluso la persona que toda su vida cuidó kashrut o que toda su vida tuvo los elementos separados y todo, de repente puede pasar que encuentra algún elemento de carne adentro de la olla de leche o creo que hace 2 semanas pasó. En mi casa abro el lavaplatos y le digo a mi hija, muchas gracias por haberme ayudado a preparar el lavaplatos. La próxima vez, por favor, los kelim de lácteos, no ponerlos en lavaplatos de carne. ¿Qué pasó? Ya no hay ningún problema, debido a que hay jabón en el momento y el agua está caliente, no hay ningún problema, es como que se está cayerizado todo. El elemento que haya sido de lácteo lo puse a un costado, después agarra agua caliente de la pava, una vez que está hirviendo se le tira y vuelve a cayerizarse de esa manera el cubierto lácteo y vuelve a ser lácteo sin ningún tipo de problema. ¿Ceder? A todos nos puede pasar en un descuido en la casa, así que no hay ningún problema. Una persona que haya utilizado ollas, incluso con elementos taref, se limpian bien, no se utilizan 24 horas, se puede cayerizar. ¿Ceder? No hay por qué. El próximo de los elementos que quiero que podamos hablar es uno de los elementos más utilizados durante el día en casa, que son los cubiertos. Tenedores, cuchillos, cucharas, que no solamente son utilizados como cliché debido a que se utilizan en el plato, sino que muchas veces una persona cocina y de repente mete un tenedor en la olla. Al haber metido el tenedor en la olla o una cuchara en la olla para poder revolver, para poder mezclar, para poder probar, en ese momento el elemento estuvo dentro de Kli Bellón y tiene que ser cayerizado. Se pueden cayerizar
todos los cubiertos de metal o cubiertos que tengan incluso mangos de plástico o de madera. Chequear bien que no tenga comida pegada en el punto de conexión de entre metal y madera. Se limpian bien, se pone una olla a hervir con unas gotas de detergente, se tiran todos los cubiertos adentro o se los sumerge con algún tipo de red de plástico o algo que aguante el calor, se los saca, se los lava con agua fría y están todos los cubiertos ksherim lepesach, sin ningún tipo de problema. A nivel de los kelim, de los utensilios que son mayores o que pueden llegar a generarnos más complicación en la caserización de pesas, nos encontramos elementos como por ejemplo el horno o la heladera de la casa. Obviamente que nadie pone la heladera al fuego, pero sin ninguna duda la heladera es uno de los elementos que el refrigerador, el freezer, son los elementos que tienen mayor contacto con hametz durante todo el año. ¿Por qué? Porque ahí guardamos comida que es hametz, restos de comida de Shabbat, preparamos y todo. Y muchas veces se puede caer, se puede manchar, se puede volcar. ¿Cómo se hace? Pues limpiar bien. Se limpia bien cada uno de los rincones donde haya contacto con la comida. Se pueden, los estantes de la heladera la mayoría se pueden desmantelar sin ningún tipo de problema. Se quitan de la heladera, se limpian bien con agua caliente que sale de la canilla. No estamos hablando con agua agua hirviendo. Y se los limpia, se los vuelve a utilizar en la heladera. Mucha gente acostumbra, no solamente en pesas, sino que en la mitad del año también, cubrir los estantes con algún tipo de papel antiadhesivo o para mantener la limpieza de la heladera. De esa manera no hay ningún problema. Se vuelven a cubrir después de haberlo limpiado y se puede utilizar la heladera sin ningún tipo de problema para pesas. Hay que tener mucho cuidado en las gomas de la heladera porque muchas veces cae ahí restos de migas de pan o harina si tienen en la misma. Ceder. El otro de los elementos que dijimos antes es el horno. El horno, dentro de todos, son los elementos más complicados para caserizar. ¿Por qué? El horno tiene tanto vidrio como metal. Y se considera también kli rishon. En sí mismo es el elemento que genera el calor. Y no solo eso, sino que la mayoría de las veces en el horno entra comida que es hametz. Pan, pizza, pastas, todo tipo de comidas, incluso que tengan harina, tortas, pastidote, tartas, todo lo que entra adentro del horno, genera que el horno es un elemento que es casi completamente de hametz. ¿Cómo se caseriza el horno? Con paciencia antes que nada. Limpiando bien cada uno de los rincones del horno, que no tenga restos de comida, que no tenga restos de grasa. Se quitan todas las partes que se pueden extraer del horno, las redes, los estantes, las bandejas, cada uno de los elementos según los distintos tipos de horno. Se limpian bien, con productos desengrasantes, sin ningún tipo de problema. Y una vez que esté todo listo, bien limpio, incluso el vidrio del horno, se pueden meter nuevamente las rejas del horno adentro del horno y cayerizarlo. Las bandejas del horno son más complicadas de cayerizar. Por lo general se cayerizan o en un lugar específico llaman Brenner. Brenner es un soplete de fuego que les hace el libún. Libún es el proceso de como si fuese de agalá, en vez de hacer con aguas, directamente con fuego. Con lo cual, la mayoría de nosotros no tenemos un Brenner o una pistola de fuego en casa para poder cayerizarlo y se llevan a un lugar para hacer. O la forma más fácil de cayerizar las bandejas del horno en Pesaj es agarrando las bandejas, poniéndolas en un estante, en algún armario, hasta el final de Pesaj y utilizar bandejas descartables de aluminio para Pesaj o algún otro tipo de bandeja, y de esa manera nos ahorramos todo el gran problema y el gran desafío de cayerizarlos. ¿Por qué? Más que nada, según los ashkenazim, el proceso de cayerización de las bandejas se hacen por libún hamur, y el libún hamur es un proceso que puede llegar a arruinar la bandeja si no está bien hecho. Las bandejas que están recubiertas de un proceso que se llama email, esa pintura negra o blanca con
moteada con negro. Es una pintura que, si alguien le da un golpe puede saltear esa pintura. Es una pintura que hay que tener mucho cuidado cuando se cayeriza para no arruinar la bandeja, con lo cual el proceso más fácil de cayerización es cambiar las bandejas por una semana, comprar un stock de bandejas de aluminio, y obviamente que nadie vaya a esconder las bandejas sucias, que limpiarlas para que estén listas, y de esa manera se puede cayerizar. Una vez que limpiamos todo el horno, limpiamos las rejas, no tiene ningún tipo de comida o de restos de comida pegada, abrimos el horno, ponemos las rejillas nuevamente dentro del horno, y lo prendemos aproximadamente entre 1 y 2 horas a la temperatura máxima. ¿Por qué? Si queda algún tipo de resto de comida o algo que no sea, que sea todavía apto para comer, después de 1 o 2 horas a la temperatura máxima, de esa manera se quema y es absolutamente no apto para comer, y queda de eso cayerizado para poder estar listo. Ceder. De todas maneras, como recomendación personal, aquella persona que no tiene que cayerizar el horno, puede limpiarlo, puede tenerlo limpio, siempre es bueno tener los elementos de la casa limpia. Si alguien no tiene que cayerizar el horno y no lo piensa utilizar en Pesaj, no es necesario. Ceder. ¿Preguntas antes de que sigamos uno o dos kelim más? ¿No hay? ¿Sigo adelante? Ok. Perdón. Sí. Mire, yo tengo horno pirolíptico. Oh, ¿Hay alguna diferencia? Es excelente. El horno ferolítico es lo mejor que puede haber. ¿Por qué? El horno ferolítico funciona de una manera especial. El horno ferolítico llega a una temperatura entre 350 y 400 grados centígrados, con lo cual no hay comida que pueda soportar esa temperatura. Si alguien intenta cocinar a esa temperatura, obviamente va a recibir un pedazo de carbón y va a ser incomible. El horno ferolítico se limpia de una manera más sencilla, se prende el proceso de ferolítico y el horno queda cayerizado para Pesaj. Lo único que sí hay que tener en cuenta que las rejas cromadas y las bandejas, no todos los hornos ferolíticos se pueden hacer el proceso de limpieza adentro. El proceso ferolítico puede llegar a arruinar el cromado de las bandejas o de las rejas. Consultar cada uno con las instrucciones de la fábrica. ¿Beseder? En ese sentido, no hay problema, se puede cayerizar. Es lo más fácil de cayerizar el horno ferolítico, sí. Recomendable para aquel que lo tiene. ¿Queda claro el horno? Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de que siga adelante? Ok. Hornallas. Hornallas que utilizamos durante todo el año. ¿Se pueden cayerizar? Por un lado, nunca tiene comida directamente. Por otro lado, constantemente están en contacto con el fuego. Aquí tenemos en las hornallas, tenemos diferencia entre los Ashkenazim y Sfaradim, cómo se cayerizan. Para poder cayerizar las hornallas, lo que hacemos es o hacer agalá de las hornallas. Obviamente, todo elemento que vamos a cayerizar tiene que estar siempre limpio, completamente, 24 horas sin utilizar. Ceder es la condición básica para poder limpiar y para poder cayerizar cualquier elemento. Cualquier elemento que no haya estado limpio y 24 horas sin utilizar, no se puede cayerizar, hay que esperar un día más. Ceder. Hornallas se pueden cayerizar de la siguiente manera: se limpian bien y se hacen agalá. Y hay quien se acostumbra más que nada entre los ashkenazim en hacer libún. Libún nuevamente es por medio del soplete, se pueden llevar a hacer libún y las hornallas quedan cayerizadas para Pesaj. ¿Por qué? Porque la hornalla está en constante contacto con el fuego. Y en constante contacto con el fuego es como si se estuviese cayerizando constantemente. Y de esa manera siempre debería estar cayerizada.
se acostumbra también a cubrir las hornallas o envolverlas con algún tipo de metal. ¿Por qué? Porque muchas veces cae en la base de la hornalla algún tipo de resto de comida o que pueda rebalsar de la olla, y de esa manera que es como si estuviese con hametz la base de la hornalla. Hoy en día está muy de moda utilizar hornallas que se llaman hornallas de inducción. La hornalla de inducción es relativamente, o mejor dicho, es mucho más estético, ocupa menos lugar y de alguna manera es mucho más limpia. Para caserizar las hornallas de inducción tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Sfaradim pueden caserizar hornallas de inducción. Ashkenazim, hay quienes caserizan y hay quienes no caserizan. ¿Ceder? La mayoría de los Ashkenazim pueden caserizar hoy en día la hornalla de inducción. ¿Cómo se caseriza la hornalla de inducción? 24 horas después de haber utilizado por última vez, calentar una olla vacía, se la pone en la hornalla, se calienta una olla a una gran temperatura y se recorre con toda la olla por todos los puntos de la hornalla de inducción. Y una vez que hagamos eso, se agarra agua de una pava hirviendo y se le vierte, se puede vertir con y se vierte agua hirviendo sobre la hornalla misma. De esta manera, los ashkenazim que caserizan el vidrio salen de todas las dudas y pueden caserizarla. Si este vidrio, dijimos como antes que esto es un vidrio especial, no es un vidrio común. Si este vidrio se considera como arcilla o se considera como vidrio, de esa manera se caseriza de las dos maneras. Con la olla hirviendo, sin ningún tipo de elemento adentro, y con el agua hirviendo que se vuelca de un punto a otro. Sfaradim, lo que hacen es, una vez que pasaron 24 horas de haber utilizado la olla, limpiarla bien, prenderla un rato a una temperatura máxima y de esa manera queda caserizada. ¿Ceder? Es un poco bastante más fácil, menos complicado, pero bueno, esa es la diferencia entre la serajot entre uno y otro. Y todos son correctos. Lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente. Hay un elemento que son como si fuesen unos cobertores de tipo teflón que se pueden utilizar sobre la olla de inducción. Ese elemento se puede utilizar sin ningún tipo de problema para Pesaj, para cocinar carne y para cocinar leche. ¿Qué quiere decir? Se compra esta funda de teflón sobre se pone esta funda sobre la hornalla de inducción. Se puede tener una para carne, una para leche, una para parve, una para pesaj de carne, una para pesaj de leche. De esa manera la hornalla de inducción siempre queda limpia, se agarra uno, se quita, se pone la otra, se pueden volver a poner ollas, no hay ningún tipo de problema, es algo especial que se inventó para el tipo de ollas de inducción. De esa manera las hornallas de inducción quedan siempre limpias y no hay ningún tipo de problema para la cocción. Hasta aquí, más que nada, lo que nosotros tenemos. Lo que sí les quiero ofrecer son dos cosas. Lo primero, lo que les comenté, el tema de la guía con la cual yo trabajé. Es una guía que me tomó aproximadamente 10 años escribirla, que es esta guía, que es la guía práctica para Pesaj, que tiene todos los elementos que puedan llegar a necesitar para poder caserizar un glosario completo, y está descrito elemento por elemento. Ceder, ahí se ven vasos, heladeras, refrigerador, kelim que fueron utilizados con líquidos, en caliente, en frío, cubiertos, la plata de Shabbat, la hatzubá, que es el anafe, las sartenes, morteros,
estantes, todo. Kitzur, todos los elementos que podemos llegar a encontrarnos en la casa. Es una guía que a mí me tomó casi 10 años escribirla, con las traducciones correspondientes al hebreo, del hebreo al español, tanto para Ashkenazim como para Sfaradim. Y obviamente, entre otras cosas, lo que cuenta es cómo prepararse para Pesach. No solamente el tema de Mejirat Hametz, sino que cómo calcular las cantidades que son necesarias para el Seder. Ahorrándonos siempre la cantidad de cuánto vino necesito, cuánta matzá, cuánto maror, cuánto carpaz. Todo está calculado hasta 25 personas, que es lo máximo que hemos utilizado o hecho en casa en Pesach. Así que todo aquel que está interesado en la guía, más que invitado a contactarme, y si se las puedo, está a la venta en un costo de 20 shekels o $5 para la gente que está fuera de Israel. Y además de todo esto, les estoy mandando por el chat ahora la invitación a sumarse a un grupo de Alajá que funciona constantemente durante todo el año, pero más que nada está activo en Pesach, en el cual pueden, como siempre, sumarse y preguntar todo lo que sea necesario para Pesach o Alajá durante todo el día. Seder durante todo el día, la cabana es durante todo lo necesario a lo largo del año. Preguntas, comentarios, algo que necesiten saber de cómo especializar específicamente. Rabino, podría Sí, decirlo, es que lo dijo muy rápido, pero sí. las hornillas de inducción, se calienta la olla vacía, máximo calor, y esa misma olla la voy a recorrer por Exactamente. yo digo estufa, toda la estufa. Por toda la ¿sí? superficie de la estufa. Toda sí. la superficie, exacto. Exactamente. Y luego vierto agua hervida calientísima allí. Exactamente. Solamente para que quede más claro, lo voy a mostrar de una forma escrita, ¿sí? Que debido a que es uno de los temas más complejos que hay. ¿Por qué? Porque la estufa de inducción es algo nuevo. Es algo que entró en el campo hasta hace un par de años, hasta aproximadamente 4 o 5 años, existía muy específicamente en alguna gente. Ceder, si te interesa, ahí está escrito de cómo puede caserizarse específicamente. Y miren, dice, esperar 24 horas, según lo que tú decías, es alajá con los ashkenazim, esperar 24 horas desde que la última vez que se derramó hametz sobre la hornalla, que esto quiere decir, desde nuestro punto de vista, es desde la última vez que se utilizó. Nunca sé cuándo cociné hametz o no, de la última vez que se utilizó, calentar una olla vacía y pasarla por todos los rincones de la hornalla o de la estufa, como tú le dices, a la vez que se realiza Irui, terminaste de pasar la hornalla, y Irui es volcar agua hirviendo, y de esa manera queda caserizada para los ashkenazim. Sí, para los faradim puedes ver lo que dice aquí. Dice limpiar bien la hornalla después de que hayan pasado 24 horas de que estuvo en contacto con hametz, y con eso alcanza. Como quien dice, vida más fácil. Y los cubiertos de metal es lo mismo. La olla hirviendo con ¿cómo se llama? Detergente, los meto a hervir y ya. Ya está, exactamente. Ya de está. esa manera queda caserizado. ¿Y hoy va a hablar del horno microondas o no? El horno microondas, en teoría no hay problema, lo digo muy rápido porque es muy sencillo. El horno microondas, por un lado, cocina, pero por otro lado, no cocina con fuego. ¿Cómo cocina el horno microondas? Emite una onda que atraviesa la comida, y esa onda calienta las partículas o las moléculas de agua que está dentro de la comida, generando una subida de temperatura dentro de la comida, y así se cocina. Para caserizar el horno a microondas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, 24 horas sin utilizarlo. Limpio. Ceder. Se pone un vaso, una taza, un bowl, todo lo que sea, con agua. Ceder. Un ejemplo. Un vaso
la mitad de agua, ceder 2 gotas de detergente, se lo pone a funcionar aproximadamente 5 o 10 minutos. Una vez que la cantidad de agua se redujo a la mitad o un poquito menos, el microondas queda kasher. Una sola aclaración, que Jajamim nos enseñan que Benishmartem Meod Nafshotehem, hay que tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con peligro en la forma de comportamiento y en la vida. Una vez que caserizas el microondas, la mitad, el agua que estaba dentro del vaso se evaporó. ¿En dónde está ese agua? La mayor cantidad de agua recae sobre el plato del microondas. Una vez que abras el microondas y quieras quitar el plato porque ves agua, hay que tener mucho cuidado porque ese agua está hirviendo, está caliente. Y nadie quiere correr en el Pesaj al hospital por una quemadura. Así que siempre tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con la caserización de elementos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Todo. Veo. Si no hay más preguntas, lo que puedo sí llegar a ofrecerles es a aquella persona que está interesado a sumarse al grupo de WhatsApp de las preguntas alágicas. Obviamente es un grupo que la persona que responde soy yo y funciona la mayor cantidad de horas posibles, sobre todo en Pesaj, que es un grupo que me impide muchas veces descansar o tener mucho descanso con lo que la gente necesita que lo ayuden. De esa manera, lo que están más que invitados a preguntar, siempre y cuando sean preguntas que tienen que ver con alajá o con Pesaj o con algo que tenga que ver incluso de la vida cotidiana que yo pueda llegar a ayudarlos. Aquella persona que esté... sí. Rabino, Dime. por ejemplo, ya sabe donde uno, no sé, yo le digo mesón de la cocina. Yo he visto que hay gente que le pone papel aluminio y todo. ¿Qué hace donde, ya sabe, donde uno pone las cosas o pica las cosas? Esa plataforma, no sé cómo llamarle. En la mesada, el shaish, en hebreo se llama el shaish, es ¿cómo se llama? Es de cerámica. Sí, exacto. Ya fe. Para caserizarlo, tú dices, mucha gente pasa, le pone a eso, lo recubre con aluminio o lo recubre con algún tipo de, ¿cómo se llama? Algún tipo de recubrimiento plástico o algo así, ¿no? La pregunta es si hay que hacerlo. La respuesta es depende. El mármol, y esta es la palabra, el mármol, la mesada o el mármol de hoy en día tienen por lo general una gran calidad. Incluso en este último año ha salido mármol, se ha entrado en al shuk, a la venta, mármol que puedes llegar a utilizarlo como una tabla para picar sin arruinarse. Quiere decir que es un mármol muy denso y no es poroso. Al no ser poroso, la capacidad de que tenga hametz dentro es mucho menor. Mitzacheni, que el mármol es como piedra. Y para caserizar una piedra tenemos dos posibilidades. O fuego o agua hirviendo. Se le puede tirar agua, se limpia bien, no se utiliza 24 horas y se le tira agua hirviendo de principio a fin, en todos los extremos, por más que sea para caserizar de esta manera se puede utilizar primero una parte, otra parte y una tercera parte. Nunca, nuevamente, no hay que olvidarse que cuando uno está trabajando con agua hirviendo, hay que tener cuidado de no quemarse. Así que es preferible hacerlo en varias partes y de esa manera estar seguro. Y de esa manera el shaish, el mármol, la mesada queda libre. Una vez que queda libre, se puede utilizar. La costumbre en muchos de los casos en Pesaj es que siempre tener cuidado. Más que nada, Ashkenazim. Ashkenazim acostumbran a recubrir el mármol o con papel aluminio
no el aluminio que se vende en el súper todo el año, sino que es un aluminio que es de 70 micrones, que es mucho más grueso. Hay que tener cuidado también porque corta y corta bastante bien. Se debe utilizarlo y prepararlo con guantes, como corresponde. O se puede poner algún tipo de plástico en la mesada y de esa manera se pueden apoyar también ollas calientes en el mármol. ¿Por qué tomamos una segunda o tercera precaución en ese sentido? Debido a que en Pesaj, si Has Shalom quedó incluso una pequeña miga de pan, que sea una milésima o decena de milésima de el tamaño de cualquier otra cosa que haya en la mesada, eso nos implica que en Pesaj el concepto es Joser Beneor. ¿Qué quiere decir Joser Beneor? Todo el hametz que estaba involucrado en la olla vuelve a despertarse y se convierte absolutamente todo como hametz. Es por eso que para evitar que vuelva a pasar eso, se le pone un segundo tipo de separación. No solamente limpiamos bien el mármol, no solamente lo cayerizamos, sino que como jumbra extra se agrega un segundo tipo de separación para que podamos apoyar solamente ahí. Ahí envié a aquellos que pidieron nuevamente el link porque no lo... para poder conectarse con el grupo de WhatsApp. Toda aquella persona que quiera adquirir la guía, les mando ahora el mail mío. En un segundo, ahora les paso exactamente el link, pueden adquirirlo ahí. Un segundo. Se puede pagar con PayPal, con tarjeta de crédito, el costo son 20 shekels, 20 shekels o $5, depende de cada persona. Aquella persona también quiera agregarlo, que esté en Israel, quiera pasarlo por Bit o por Paybox, no hay ningún problema, pueden contactarme por ahí y les dejo mi teléfono también, toda aquella persona que se haya conectado con el chat, está mi teléfono ahí, pueden contactarme, listo. Ceder. Sara, ¿quedó claro el tema de la mesada, lo que preguntaste? Sí, muchísimas gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Top. Si no hay alguna pregunta más, Bezrat Hashem, los espero la semana que viene. La semana que viene el shiur es a las 10 de la noche, hora de Israel. Quiere decir que según todo donde esté cada uno es una hora más. Por un año especial va a ser lamentablemente a las 10, pero el tema que vamos a ver la semana que viene es, obviamente, que si alguien tiene alguna pregunta, puede conectarme y puede volver a hablar el tema este. La semana que viene es qué es hametz y qué no lo es. Las preguntas por lo general es, remedios son hametz, arroz es hametz, verduras son hametz, tengo que cambiarlo, sal, azúcar. Todas esas preguntas, Bezrat Hashem, la semana que viene, si Dios quiere, martes que viene a las 10 de la noche, hora israelí, más que invitados a participar. Una última oportunidad por si a alguien le quedó alguna pregunta más. Yo, Ramiro, la plata de... la plata es igual, se pone a calentar full. La se plata limpia. de Shabbat. Sí. La plata de Shabbat se considera por un lado como una nafe, con lo cual, si alguien intenta cayerizarlo con fuego, va a levantarlo. ¿Cómo se hace? Se limpia bien. Sin utilizarlo 24 horas, se limpia bien, queda completamente 24 horas sin utilizarse, se conecta durante 1 o 2 horas y queda cayerizada para Pesaj. La costumbre de mucha gente es recubrirla con aluminio del principio al final, nuevamente por lo que explicamos antes de que Joser Beneor, todo el tema de Hametz y sobre todo que la plata nosotros apoyamos directamente Keilim de Pesaj y no queremos tener ningún tipo de problema. Perdón, ¿se calienta cuánto, dijo? ¿1 hora? Se puede prender 1 hora aproximadamente sin problema. No es que tiene temperatura distinta. La plata siempre tiene una temperatura, la puedes dejar 1 hora. Si te quedó el año pasado cuando yo limpié la plata, me di cuenta 4 horas después que la había dejado prendida, no pasa absolutamente nada. La desconectas y queda lista. ¿De Ceder? Pero una pregunta, pero ¿a la plata de Shabbat se le pone el aluminio o ya así queda?
Recomendable poner aluminio, debido a la misma, pero es un tema de Jumra. Ceder, solamente para pesas, sobre todo, que como recomendación, toda aquella persona que entra en la cocina sabe que la plata de aluminio es el foco de suciedad mayor de pesas. Siempre se vuelca algo de la olla, siempre se queda pegado, y ya viene pesas, ahora lo limpiamos. Una vez que está recubierto de aluminio, como mucho terminó pesas, se tira el aluminio, se puede poner aluminio nuevo y queda siempre limpio. Ceder. Gracias, Rab. No hay que preocuparse. Pesaj parece mucho, parece complicado, pero podemos facilitarlo. Incluso sin cambiar toda la cocina, incluso sin comprar elementos descartables y todo, podemos buscar los pequeños trucos para que la caserización de Pesaj sea fácil, sea barata, sin una mayor cantidad de volverse locos, y lo digo como experiencia, siempre siendo la persona que siempre ha limpiado para Pesaj. Las partes difíciles, obviamente, mi mujer se encarga de la mitad de la casa, la otra mitad es mía, y se puede siempre limpiar y disfrutar de Pesaj, y a la vez, obviamente, a la vez que uno limpia puede escuchar shiurim, escuchar música, y vivir con tranquilidad, preparándose para el Hag con alegría. Beseder. A que podamos prepararnos para Pesaj, que tengamos todos Pesaj, Kasher, Besameach, y los espero, Besat Hashem, la semana que viene a las 10 de la noche por el mismo link. Gracias, Rabino. No hay por qué. Gracias, Rab. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.